Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Angie García. Pertenezco a la especialidad de educación musical del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Ciso Martínez. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante para el docente. Este tema es la instrumentación de la planificación de los aprendizajes en educación. Para este tema veremos tópicos importantes como lo pueden ser el diagnóstico pedagógico, el plan de clases, el plan de evaluación y por último, pero no menos importante, las adaptaciones curriculares. Bienvenido. Tal como anuncié al principio, hoy conversaremos sobre el diagnóstico pedagógico, el plan de clase, el plan de evaluación y las adaptaciones curriculares. En este momento procederemos a hablar sobre el diagnóstico pedagógico. El diagnóstico pedagógico es definido por González como un proceso desarrollado por el docente u otros adultos significativos, a través del cual se pretende conocer las características grupales e individuales de los estudiantes para determinar así sus necesidades, intereses y conocimientos que estos poseen, con el propósito de partir de este, el diagnóstico, como una base de la planificación en un contexto educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico que nosotros hagamos de nuestros estudiantes o de nuestro grupo va a ayudarnos a poder planificar, ya que no podemos planificar de manera improvisada, sino que debemos ver las necesidades de nuestro grupo y en función de eso desarrollar nuestra planificación. Es por eso que yo considero que el diagnóstico es un aspecto vital de la instrumentación de la planificación, porque el diagnóstico va a hacer que los procesos de enseñanza y de aprendizaje sean más efectivos y pueden encaminar un rumbo al docente en cuanto a qué contenidos deberán abordarse y cómo se van a abordar. También podemos hablar de los elementos del diagnóstico pedagógico. En este sentido voy a características biopsicosociales. Aquí vamos a tener en cuenta algunas particularidades del estudiante o del grupo. Aquí podemos mencionar la edad, el sexo y otras características tipológicas que van a ser necesarias para el diagnóstico. También podemos hablar de las necesidades a la hora de realizar un diagnóstico. Esto es algo muy importante, ya que así vamos a ver el nivel de los conocimientos de nuestros estudiantes y podemos evaluar qué van a necesitar ellos. Podemos ver también qué destrezas necesitan desarrollar y qué habilidades necesitan desarrollar también. Seguidamente podemos hablar de los intereses que también tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro diagnóstico. Cuando hablamos de intereses nos referimos a los gustos o preferencias que puede tener el estudiante y estos gustos que influyan, afecten o favorezcan el logro de los aprendizajes esperados o que se pretenden alcanzar. A la hora de realizar un diagnóstico es importante tener en cuenta las potencialidades. Cuando hablamos de potencialidades nos referimos a las habilidades y potencialidades adquiridas o también conocimientos previos que poseen nuestros estudiantes. Estos conocimientos previos van a servir de base para el nuevo conocimiento que se va a incorporar cuando nosotros elaboremos nuestra planificación. Otra instrumentación de la planificación de los aprendizajes que debemos mencionar es el plan de clase. Sobre el plan de clase, el sitio web Educrea explica que es una herramienta de planificación de actividades y contenidos. De acuerdo con este sitio, el plan de clase será una guía para el docente, porque el plan de clase nos ayudará a establecer los pasos que deben seguirse durante el curso y la secuencia de contenidos que se enseñarán. También nos mostrará la forma en que se presentará cada tema, los métodos y las actividades de evaluación, entre otras cosas que se deseen añadir. Por otra parte, deberemos pasar a ver cómo se elabora un plan de clase y para eso quisiera mostrarles los elementos del plan de clase. Cuando hablamos de un plan de clase es importante tener en cuenta estos elementos. En primer lugar, debemos tener en cuenta un objetivo general. Este objetivo general va a buscar de responder al qué quiero hacer. Seguidamente tenemos los objetivos específicos. Estos objetivos responden al por qué lo queremos hacer. Las actividades y estas responden al cómo lo queremos hacer. También tenemos las metas, hacen referencia a dónde queremos llegar. Seguidamente tenemos el cronograma. Nos muestra cuándo y dónde lo queremos hacer. Por último tenemos los recursos. Estos responden a con qué lo vamos a hacer. Aquí tenemos un ejemplo de plan de clase. Disculpen la calidad de la imagen, que a lo mejor no es una calidad óptima, pero sirve para hacerles la explicación. Cuando nosotros elaboramos un plan de clase, tal como expliqué anteriormente, consideramos algunos elementos. Y para elaborar nuestro plan de clase, primeramente debemos tener un objetivo. En este caso yo seleccioné para mi especialidad
el fortalecer la lectura de los intervalos en el pentagrama empleando recursos digitales audiovisuales. Seguidamente, cuando elaboramos nuestro plan de clase debemos tener en cuenta el momento. En este caso, aquí no lo muestro completo, pero lo ideal es que una planificación de un plan de clase contemple el inicio, el desarrollo y el cierre. En este caso, este es el inicio de mi plan de clase. También debemos tener en cuenta los contenidos a abordar. Seguidamente tenemos las actividades que vamos a realizar. También debemos tener en cuenta los recursos y la organización. Y allí se van más o menos orientando a la hora de hacer su plan de clase. Otra instrumentación de la planificación que debemos mencionar es el plan de evaluación. Este es definido por Ruiz como una estrategia que utiliza el profesor para elaborar una síntesis de las actividades de evaluación en función de los objetivos que pretende evaluar. Seguidamente procedamos a ver un ejemplo de lo que es un plan de evaluación y cómo debe estructurarse. Cuando vemos un plan de evaluación nos encontramos con que tiene contenidos, un lapso de ejecución, también encontramos la actividad evaluativa, podemos encontrar también la forma de participación y la técnica e instrumentos. Eso es algo muy importante. Cuando elaboremos nuestro plan de evaluación, como dije primeramente, tenemos que tener en cuenta un contenido que vayamos a evaluar. Seguidamente debemos tener en cuenta con qué actividad evaluativa vamos a evaluar ese contenido y qué tiempo va a durar. Ahí es cuando tomamos en cuenta el lapso de ejecución. Y por último, y no menos importante, aquí nuestro profesor Iván Arteaga, del cual tomé el plan de evaluación para mostrarlo de ejemplo, a evaluar un análisis de producción, gráfica y escrita y una rúbrica. Esas van a ser las técnicas e instrumentos que él utilizará para evaluar. Por último, un tema que debemos abordar y que debemos contemplar son las adaptaciones curriculares. Según Guzmán, una adaptación curricular consiste a grandes rasgos en planear y realizar las modificaciones que sean pertinentes en un currículum, para así poder favorecer el aprendizaje y la participación de uno o varios niños y niñas. En este sentido, aquí podemos contemplar los tipos de adaptaciones curriculares. Como podemos ver, las adaptaciones curriculares se dividen en dos tipos principalmente, como pueden ser las adaptaciones curriculares de acceso al currículo y las adaptaciones curriculares individualizadas. En primer lugar, es importante mencionar que las adaptaciones curriculares de acceso al currículum se refieren a modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que pueden facilitar que algunos estudiantes con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o en su caso el currículo adaptado. En este sentido, se divide en acceso físico. Cuando son adaptaciones curriculares de acceso físico, se refiere a recursos espaciales, materiales y personales. Un ejemplo de esto puede ser las barreras arquitectónicas o a lo mejor una adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado y profesorado de apoyo especializado. Esto puede referirse también a cuando tenemos estudiantes con una discapacidad motora que requiera tener un espacio que se adapte a él y que así él pueda pertenecer a ese espacio. También aquí, cuando hablamos de estas adaptaciones curriculares, hablamos de las adaptaciones curriculares de acceso a la comunicación. Cuando hablamos de este tipo de adaptaciones, nos referimos a materiales específicos de enseñanza y también de aprendizaje, de ayudas técnicas y tecnológicas, de sistemas de comunicación complementarios y sistemas alternativos. Cuando hablamos de esto nos podemos referir, como ejemplo, al braille, a algunas lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras y lenguaje de signos. Seguidamente podemos contemplar a las adaptaciones curriculares individualizadas. Estas pueden ser no significativas y también significativas o muy significativas. En primer lugar, las adaptaciones no significativas modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Es decir, que hacen adaptaciones en cuanto a tiempo, actividades, metodología, técnicas e instrumentos de evaluación. Cuando nos referimos a adaptaciones significativas o muy significativas, nos referimos a modificaciones que se realizan desde la programación, previa evaluación psicopedagógica y que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial para así modificar objetivos generales de la etapa. Esto quiere decir que cuando hacemos este tipo de adaptaciones
no va a ser generalizado a todo un grupo, sino que va a ser a un estudiante en específico. Seguidamente me gustaría dar algunas recomendaciones sobre este tipo de adaptaciones curriculares y cosas a tener en cuenta a la hora de llevarlas a cabo. Ok, como algunas recomendaciones, me gustaría aclarar que las adaptaciones curriculares no deben hacerse de forma improvisada, ni pueden hacerse sin contar con la orientación de un especialista. Este especialista puede ser un psicólogo, psicopedagogo o neurólogo, o también un terapeuta ocupacional o del lenguaje, dependiendo del caso. Por último, me gustaría dar una recomendación más para finalizar. De acuerdo con González 2020, la recomendación más grande para aplicar efectivamente una adaptación curricular es, aunque ya hemos tenido el apoyo de un especialista, es hacerlo desde el amor y desde la intención de que el estudiante sea realmente incluido, sea considerado y tomado en cuenta. En este sentido es importante mencionar que no veamos al estudiante desde sus limitaciones, sino desde sus potencialidades, y en función de eso poder realizar un trabajo efectivo en este estudiante para que él así pueda ser parte del ambiente escolar donde pueda estar. Gracias por mirar este video. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esto fue lo que quise compartir para ustedes. Espero que esta información te haya sido muy valiosa y de mucho provecho. Espero que hayas disfrutado todo este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.